Javier Milei, qué nombre para nuestra realidad de hoy, el parteaguas que hasta hace solamente un par de años era un columnista en un programa de televisión. ¿Se acuerdan ustedes? Aquel que tenía Fantino en la noche, bueno, comenzó con un mensaje muy concreto, muy particular, a construir algo que hoy lo pone como uno de los candidatos o el candidato con mejores chances para ganar la elección, porque que nadie se llame error. Es cierto, hay posibilidades de que sea este su techo, pero que tiene todas las chances de ser el próximo presidente de los argentinos, las tiene y de qué manera. ¿Qué análisis hacen los que lo votaron? ¿Saben a quién votaron? ¿Saben qué votaron? ¿Qué se puede venir con él? Bueno, eso es otra discusión y habrá que darla. Lo cierto es que la batalla que ha dado ha sido en términos democráticos y habrá que ver y analizar claramente qué es lo que se viene para el futuro. Bueno, muchas de las cosas que propone son imposibles sin leyes mediante. Él en algún momento, y en su plataforma, por si no la leíste, ha destacado que estos cambios se hacen a 35 años. Bueno, este es Javier Milei. ¿Qué hizo? Ni bien empezó a transitar por los medios ayer, bueno, visitó algunos medios, uno de ellos fue el de Fantino, claro, en modo de agradecimiento por aquella primera salida en televisión, le regaló manuscrito el primer discurso que dio después de conocer los resultados de las PASO, y presten atención a lo que decía respecto del escenario que se viene y su puja con Patricia Bullrich. En algún momento eran amigos, en algún momento se juntaban, se sacaban fotos y ahora es el centro de la discordia. Escuchá. Eso de sumar los votos de Bullrich con los de Larreta, te diría que el votante de Larreta está más cercano a irse con Massa que quedarse con Bullrich. No lo había pensado, che. ¿Sabes que no lo había pensado? Y si Bullrich se quiere radicalizar, teniendo para elegir al mismo precio la marca de primera y la marca falsa 5 veces inferior en calidad, digamos, de comprar la primera marca, ¿no? Perdóname, Javi. O sea, ¿Bullrich es tu segunda marca? No, menos que segunda marca es. Si Bullrich se quiere radicalizar, ¿quién le votaría a la segunda marca? Dijo Javier Milei. Ustedes saben, fue un discurso muy duro el que dio el domingo en la noche. Habló de terminar con la justicia social, algo que aparece en la Constitución Nacional, eso es claro. Pero a propósito de los temas importantes, que son los que tienen que generar el debate, siempre abogamos por esto, hablar de las cosas, los hechos. Él habla del aborto. Escuchá lo que dijo en el mismo programa. Preguntar porque hay una ley que es bandera, es un significante flotante, se llama en sociología o en filosofía, que es la ley de la interrupción del embarazo o del aborto. ¿Estás de acuerdo con esa ley o la Estoy en contra, porque va contra el derecho a la vida. ¿Pero revisarías esa ley? Por lo menos haría un plebiscito. ¿Y si el plebiscito te da en contra? O sea, a favor tuyo. Se elimina la ley. Pero que elijan los argentinos. Todo ese proceso estuvo bastante viciado. Entonces, si los argentinos, digamos, creen en el asesinato de un ser humano indefenso en el vientre de la madre, bueno... O sea, ¿llamarías a plebiscito en eso, por ejemplo? Sí, me parece un tema sumamente delicado y hacia la cuestión moral. Bueno, ahí está lo de Javier Milei hablando del aborto. Sabés que tiene un montón de ideas muy controversiales, el de que cada uno puede vender sus órganos, el que se puede comercializar los órganos, y también en algún momento habló de los niños, para familias que necesitan mejorar la calidad de vida de los hermanos. Bueno, todo esto es el debate de Javier Milei, que obviamente buscará fidelizar los votos que tiene y generar algunos más en la medida de las posibilidades. Al ponerse como número uno en la línea de largada, quizá lo logre. Ese fenómeno existe. Otros hablan de que este puede ser el techo, que algunos lo votaron por bronca, pero viendo que quizá lo que se viene puede ser complicado, ya no le voten. El camino recién empieza, hay un tiempo larguísimo para todo ello. Claramente, uno de los espectros políticos que no le fue bien el domingo fue Juntos por el Cambio. Más allá del festejo de Patricia Bullrich, los votos sumados que no le hayan ganado a Massa, le ganaron por un punto, es nada, a un representante, ministro de Economía de un gobierno de tan mala gestión, realmente es un llamado de atención muy poderoso, más manejando el poder. Bueno, en ese marco dicen la verdad, no, lo dicen por voz baja, no fue mal,
pero el culpable es Horacio Rodríguez Larreta porque convocó a una interna que nos ha desgastado y nos ha desgastado muchísimo hacia el domingo, y vaya a saber cómo nos sigue desgastando, porque no le falta razón a Javier Milei, que dicen muchos de los votantes de Horacio Rodríguez Larreta no la votarían a esta Bullrich radicalizada. Ella anoche fue un programa, el de La Nación Más, donde suelen ir. Pasó un momento complicado porque iba con Jorge Macri. Jorge Macri se abrazó en un abrazo fraternal con Milei, que también estaba dando vuelta por allí. Recordá que Mauricio Macri había hablado con Milei y Jorge Macri también había hablado con Milei. Eso lo conoció Bullrich anoche. Le preguntaban, ¿y qué pasa ahora en Más? Escuchá lo que decía. Creo que parte del debate que también se resolvió en Juntos por el Cambio fue si nosotros íbamos con ideas de cambio profundo o íbamos más a un acuerdo más tradicional, más corporativo. Creo que ganó el cambio profundo, pero ese debate también nos insumió tiempo, sí, y muchas veces hasta incomprensión, porque quizás parecía que Juntos por el Cambio no estaba debatiendo algo de fondo. Yo creo que les hizo mucho daño. La pelea con Larreta. Mucho daño, y creo que la elección general de ustedes, en la suma no es buena. Nos hizo mucho daño. Sí. ¿Por qué perdieron Pero votos? más daño nos hubiera hecho, sí, si Juntos por el Cambio era, digamos, un cambio sin cambio. Entonces, hoy tenemos una gran oportunidad de ganar las elecciones. Si ganaba Larreta. Seguí pegando chirlo, ¿no? Bueno, es que no. Patricia Bullrich, hablando de que la interna los perjudicó, lo que está claro es que hay una división ideológica allí y habrá que ver también, camino que se empieza a transitar, cómo sigue de aquí en más, si dará un pasito, 1 milímetro para el centro o si dará 2 pasitos más hacia la derecha para tratar de quedarse con alguno de los votantes de Javier Milei. Hablábamos de la inflación. El gobierno ya claramente ha puesto su eje en campaña con, ojo, no permitas que te saquen los derechos. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad. Evidentemente de eso se trata mucho este debate, pero es cierto también que mucha gente hoy por hoy ya no lo tiene. La seguridad es un caso perdido. En muchos casos la gente no tiene acceso a la salud. Bueno, pero en ese marco habló el presidente de México, Juan Manuel López Obrador, hombre de izquierda, que analizó lo que pasó en la Argentina en la elección del pasado domingo. Él dice, cuando hay crisis económica, lo que tenés que hacer es que alguien pague los platos rotos. Vos elegís si los poderosos o los pobres, pero alguien la tiene que pagar a la destrucción. Y dice además, ojo con la inflación, cuando hay escenarios inflacionarios, lo que aparece son los líderes carismáticos de la derecha. Escuchá cómo lo explicaba. Aquí es importante recordar de que, entre otras cosas, Hitler se levanta, se consolida como dirigente después de una inflación que se padeció antes de que él llegara al poder. O sea, a él le ayuda la inflación, siendo conservador autoritario. Las inflaciones y las crisis económicas le ayudan siempre a la derecha, al conservadurismo, que es un poco lo que está pasando en Argentina. No estoy comparando a Milei con Hitler, para que se aclare. Estoy haciendo una referencia histórica, ¿no? Sí. Entonces, esa crisis pues causó mucha molestia y lleva a estos resultados. Agréguenle que faltó, lo digo así de manera muy respetuosa, cariñosa, porque quiero mucho a los dirigentes progresistas de Argentina, le faltó más decisión, zigzaguearon demasiado. Uno debe de anclarse, no zigzaguear. Uno debe estar siempre con el pueblo,
no querer quedar bien con todos, porque termina uno quedando mal con todos. Atender a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a los pobres. O sea, por eso yo digo, ¿con quién se debe de gobernar? Pues con todos, pero principalmente con el pueblo. ¿Quién necesita más apoyo? El pueblo. López Obrador, el presidente mexicano, que tiene muy buena imagen en su propio país, diciendo, cuando hay crisis muy profundas, alguien tiene que pagar los platos rotos, los ricos, los poderosos o la gente pobre. Por alguno te tenés que jugar, y si no te jugás por nadie, terminás quedando mal con todos. Decime si no te apareció el rostro de Alberto Fernández en medio de esa descripción. Bueno, te contamos por qué lo votaron a Milei, por qué lo volverían a votar a Milei, te contamos por qué no lo votarían jamás a Milei, ni lo votarían en las próximas presidenciales, pero queremos darte otra mirada, porque claramente el voto Milei también está bastante, por no decir mucho, anclado en el voto joven. Mateo Mafia es un influencer muy importante de nuestro país que también analiza un poquito la política. Y él te cuenta desde su lugar que lo de Milei ha sido un crecimiento muy importante y como el que nadie ha crecido en las redes, fundamentalmente la red TikTok. Pero dice, no hay ningún político, ningún dirigente político en la Argentina que haya interpretado de manera más eficiente en la utilización de las redes como lo hizo Javier Milei desde el primer día. Escuchá cómo lo cuenta. O sea, y este fenómeno a mí ya viene pasando después con, no sé, con Azaro y con otros outsiders también, que van creando su propia comunidad, ellos en redes sociales, y que quieras o no, ellos empiezan a ser dueños de esa comunidad porque las crean desde cero. Y acá yo creo que yo lo que vengo viendo hace varios años con Milei es que él fue creando su comunidad de manera muy orgánica y todos vimos su crecimiento desde el día 1. Todos fuimos testigos de ese crecimiento. Y muchas veces cuando somos testigos así, inclusive de creadores de contenido, influencers, cuando van compartiendo todo su camino y los vimos crecer, se genera un sentimiento de comunidad distinto. O sea, es un sentimiento mucho más profundo, de mucha más conexión, que lo vas a acompañar en todo, porque crees en esta persona, digamos. Entonces, este es el mismo, a mí en los comentarios de mi video, a mí me llamaba muchísimo la atención que todas las personas estaban como diciendo, planificando lo que iban a hacer para octubre. Pues estaban diciendo, nos están robando las boletas, tenemos que ir en octubre, tenemos que llevar desde casa y tenemos que acompañar y llevar. Y todos estaban como fomentando esto. Desde los comentarios, es como encuentran cualquier espacio pequeño para hablar entre ellos y ponerse de acuerdo. Y que vos puedas lograr esto desde tus redes sociales. Esto se logra en las redes sociales porque Milei no tiene peros, Milei no tiene estructura en todo el país. Es una de las cosas notable. Ahora, Mateo, ayer me decía alguien que no trabaja, sino que estudia las redes sociales, que Milei había hecho una campaña muy fuerte, sobre todo sobre TikTok. Yo no sé si vos esto lo tenés medido. ¿Cuáles son las redes hoy más efectivas para transmitir contenidos? Y mirá, o sea, TikTok sí es una gran red social, sobre todo por el alcance orgánico que tiene. O sea, lo que significa esto es que vos no necesitas invertir en publicidad, en anuncios, para llegar a lo que dice un influencer de nuestro país, uno de los más importantes, dice, bueno, mira, él crea comunidades, porque vos por ahí empezás a saber cuál es el dirigente nacional, el político, con más cantidad de seguidores. Bueno, TikTok no tiene que ver con eso, porque si no sos seguidor, lo mismo podés ver lo que están generando. Él te dice, mira, es una comunidad, se crean contenidos y los contenidos los termina creando la gente que lo sigue a Milei más que el propio Milei. Por eso hay redes que lo siguen a Milei, que tienen más seguidores que el propio Milei, que parece ser que ha entendido de muy buena manera este mensaje. Es parte de lo que vos necesitas saber también para entender lo que pasó el domingo y lo que va a pasar de aquí en más con la política. Son las cartas de nuestro póker, así nos jugamos la última.